Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Mis queridos hermanos, la Iglesia Católica es la esposa inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo y fin de la Iglesia es continuar la obra redentora, la salvación eterna de las almas y la adoración de Dios nuestro Señor. La Iglesia Católica es el arca de salvación eterna. Desde esa óptica objetiva, ¿quién es el enemigo de la Iglesia? Satanás. Porque Satanás busca exactamente lo contrario, que a él se le tribute culto como si fuera Dios y busca la condenación eterna de las almas. Entonces, la Iglesia Católica desde su nacimiento tiene un enemigo declarado que es el demonio y que es uno de los tres grandes enemigos de nuestra salvación eterna. ¿Qué sostiene a la Iglesia? ¿Cuál es el fundamento, la fortaleza? ¿Dónde está la vida de la Iglesia? En la presencia de Dios, en la gracia, lo cual en el aquí y ahora se materializa en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Misa. En la Santa Misa está el árbol de la vida, porque ahí se da la consagración y por ende la transubstanciación, o sea, el pan se convierte en el cuerpo de Dios y el vino se convierte en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se comunica el árbol de la vida, es el alimento de las vírgenes, la fortaleza de los mártires, la vida espiritual está en el Santísimo Sacramento. Por eso el Concilio de Trento establece en la bula Quo Primum Tempore que la Santa Misa no puede cambiarse. No es que invente la misa, simplemente determina que no debe cambiarse. Porque en la Santa Misa se encuentra el árbol de la vida. ¿Cómo que el árbol de la vida? Sí, es que ahí está la consagración, la presencia de Dios en cada sagrario. En cada aldea, por más remonta que se encuentre, si hay sacramento, ahí está Dios. Entonces, el demonio, como estratega de guerra, dice, hay que destruir la misa, hay que eliminar la misa, porque eliminando la misa quitamos la presencia de Dios. Lo cual está previsto en las Sagradas Escrituras. El Evangelio de San Mateo y en la profecía de Daniel hablan de que el sacrificio perpetuo, o sea, la Santa Misa, será abrogada.
Esto sucedió en el tiempo de Juan Bautista Montini, Paulo VI. Viene la muerte del Papa Pío XII, 1958, y se escoge en contra del derecho canónico a Juan XXIII, pero él era masón, no podía ser papa, entonces es un falso papa. Y cambia el oficio divino, quita el Salmo 42 y el último evangelio, la Santa Misa, y retira la excomunión a la masonería. El siguiente papa espurio es Paulo VI. Paulo VI o Juan Bautista Montini es un judío satánico, homosexual, y elimina la misa. Dice, esta misa ya no sirve. Y Juan Bautista Montini y Paulo VI establece la misa que hoy conocemos, una misa que en cada país es distinta, el Novus Ordo Missae. Cambia oficialmente el derecho canónico, elimina el oficio divino y se cumple el anhelo de Satanás, quitar el sacrificio perpetuo, lo cual había anunciado la Virgen de La Salette. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Entonces, Paulo VI consagra a Satanás el Vaticano en 1969 con una misa en la Basílica de San Pablo. Y es como da inicio el reinado de Satanás. Tenemos una falsa misa y por lo tanto no hay consagración, no hay presencia real. ¿Y qué es lo que viene en consecuencia? Una apostasía casi general. Después viene Juan Pablo II o Juan Pablo I, que dura 30 días. Juan Pablo II, y es cómplice porque deja la misma misa espuria. Benedicto XVI, con más de 6 rabinos judíos en su ascendencia, no pasa nada. Y viene el abominable Bergoglio, y todos buscando la paz, pero no se toque la misa antigua. La misa antigua está prohibida. ¿Y qué hay como consecuencia? Lo que dice el Evangelio de San Mateo, la espantosa abominación en el lugar santo. El sacrificio perpetuo ha sido suprimido. Y hay una gran mortandad espiritual, una gran confusión. A mí me preguntan con cierta frecuencia, ¿no? O sea, ¿dónde está la verdad, no? Está la iglesia modernista, que es una torre de Babel, con Bergoglio, autoriza matrimonio de homosexuales, todas las religiones se pueden salvar, levanta fiesta a los judíos, se pone a hablar del Día del Maestro, del Día de la Ecología. Bueno, eso es el modernismo, ¿no?
Y por otra parte está el tradicionalismo, la iglesia remanente o quien celebra la misa en latín. Y a mí me preguntan, bueno, ¿dónde está lo correcto? ¿Qué debemos hacer? Y yo pues les contesto y comento en este vídeo, mira, el modernismo o Bergoglio y compañía no es la iglesia católica, pero está en el lugar de Dios. Es decir, no es iglesia porque no tiene la misa de Dios, no tiene la doctrina de Dios, no tiene la teología de Dios. Pero es el obispo o hace las funciones del obispo de Roma y hace las veces del papa. Entonces, no es la iglesia, es la espantosa abominación en el lugar santo. No es la iglesia, pero ocupa el lugar de la iglesia. Lo que dice el apóstol San Mateo, ¿no? La espantosa abominación en el lugar santo. Entonces el modernismo no tiene la fe, pero está usurpando, está ocupando el lugar de Dios. Cumpliéndose lo que dijo la Virgen de la Salet, Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. El tradicionalismo, los que conservan la fe o la Santa Misa auténtica, pues es un soberano desorden. Sí tienen la misa, pero cada día va de mal en peor, porque no hay orden. Pero eso no es casualidad, sino que hay una infiltración judía. Hay una plaga de masones, homosexuales y problemas en casi todas las congregaciones. La congregación más importante es la Fraternidad San Pío X, fundada por Monseñor Lefebvre y sus hijas, ¿no? Sus hijas, la Fraternidad San Pedro. Pues es una ramera. Monseñor Lefebvre hereda la indefinición. Sí, pero no. O sea, ¿qué quiere hacer la fraternidad? Estar bien con Roma, apóstata y rezar la misa de siempre. Si en Roma está el demonio, está el anticristo, está quien destruye, ¿cómo te vas a sujetar a ellos? Entonces, Monseñor Lefebvre, yo no lo juzgo, pero su obra no es de Dios. Su obra es querer quedar bien con Roma, querer quedar bien con Dios y con el diablo. No juzgo su intención. Seguramente es muy santo o fue muy santo, ¿no? Pero en concreto, en el aquí y ahora, no sirve la fraternidad. ¿Por qué? Porque no se define. Y hablar de otras congregaciones minúsculas, pues están por las mismas. Unas infectadas con la posición materialiter, o sea que sí es papa materialmente, pero no hay que obedecerlo. Las locuras de los conclavistas, querer escoger un papa, otra locura. Y otras congregaciones infectadas por supuestos super tradicionalistas con elementos judíos. Es la apostasía.
casi general. Entonces, ¿qué hacer? Sálvate tú. Conserva la fe verdadera. Sostén la verdadera devoción a la Santísima Virgen y eso es lo que nos tocó vivir. Pero no ha de durar mucho tiempo. Porque al final el Inmaculado Corazón de María triunfará. A pesar de sus enemigos, el corazón de Jesús triunfará. Entonces hay que rezar el Santo Rosario. No empiece con los misterios luminosos, que es una locura, ni con el Padre Nuestro alterado. Santo Rosario como es, sostenga la fe verdadera y adelante. Este es el Apocalipsis. Y no es para espantarnos ni empezar a hacer como que asustarse, porque a mí varios padres pues, quieren que uno se someta y obedezca a obispos marcadamente judíos o congregaciones como ese padre Ruiz de ascendencia judía. No se puede. Porque muchos han trabajado la infiltración para tener los puestos de mando y utilizarlos como medio de control. Que se ame a Dios, que se respete a la Santísima Virgen y vamos por el reino de los cielos. Te deseo lo mejor y que Dios te bendiga. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super te manet semper. Amén. Dios te bendiga.